¿Estamos listos para las siguientes 4 horas de plática? Yo, yo. Raza, bienvenidos una vez más a otra emisión de La Chirinola. Bienvenidos a La Chirinola. Y hoy se va a poner bien interesante. Estoy muy contento, muy honrado con mi siguiente invitado, que ya lo vieron ahí en la listilla, en el súper. Muy agradecido porque les quiero presentar a un gran maestro, director, actor, cantante, bailarín y lo que se acumule como arcón de Navidad. Esta tarde en La Chirinola, el maestro Óscar Carapia. Como loco Valdés. Y aparte, tanto que te hemos mencionado. El programa pasado fuiste muy mencionado. Yo creo que si te tengo que pagar por cada vez que hemos mencionado tu nombre en este programa, vamos Está a monetizar bien, bastante. ¿no? Vas a Bueno, monetizar, sí. sobre todo el último. Me gusta. De todo lo que dije, maestro, director, coreógrafo, actor, a todo le has pegado. Gracias por la invitación. Antes Siempre. que nada. Buenas tardes. Hola a todo el público de La Chirinola. El público es como la tele de los 70. La tele de los 70 el público. Been there, done that. I have the t-shirt. Yo creo que antes que nada me considero, voy a decir una cosa muy amona, artista. Totalmente. Pero artista no solo dentro del rubro de las artes escénicas. Tú sabes que una de mis pasiones ocultas, entre comillas, es la cocina. Y Sí. amo cocinar. Esta panza no es botarga. Se trabajó. Se trabajó y se ha alimentado personalmente y en casa, no solo Sí. así en garnachera. Es de de alta conoce cocina. cocina, Sí, ¿no? sí, alta cocina. Y hasta creo que para cocinar se necesita un grado de artista. Entonces sí creo en este rubro, en esta dicho, ¿no? Que dicen que naces artista. De ahí yo creo que justamente mi crecimiento personal, planteándolo en años, se fue dando justamente en eso, ¿no? Me gusta cantar, estoy en el coro de la escuela, en el coro de la iglesia, ¿no? Porque Todos pasamos por ahí. católico, apostólico, románico y demás. Y Hipócrita. a las chivas. Hipócrita. Hipócrita, exacto. y de ahí me gustó la bailada, ¿no? Un día, por azares del destino, gracias Canal 11, descubrí a Fred Astaire y yo dije, eso que está chancleando, que no se parece al veracruzano, todo bien con el veracruzano, lo respeto y lo admiro profundamente, pero eso que se veía más gringuito y bonito y decía, me gusta, Eso. ¿no? Y se llama tap y entonces le entré al tap. Y luego, ya en una versión mucho más adolescente, descubrí la cantada, pero no en ensamble, ¿no? También agarro mi micro y... Sí, claro, Porque claro. uno tiene sus ínfulas de sonido, ¿no? Y luego, y bueno, espérate, descubrí los títeres primero siendo muy niño, ¿no? Este rollo del teatro Guiñol, que yo lo amaba. Una colección de títeres maravillosa porque los amo. Y luego me di cuenta que eso lo podrías hacer, pero con seres humanos. Y ser el titiritero y el gestor. Y ahí sí me volví loco. Sí, porque, o sea, yo digo todo esto en un país como en el que vivimos, tan injusto con el arte, sobre todo con la comedia musical. O sea, decir en este país que eres actor de comedia musical, todo el mundo se te queda viendo como... De entrada te preguntan si existe. ¿A poco existe el teatro musical? Porque si la gente no va al teatro, menos al teatro musical. Es muy injusto la cultura de este país y la gente con la comedia musical. ¿Cómo de repente dices, aquí es por aquí? Yo creo que tiene que ver como la cultura misma, y siempre lo he sostenido, que es un gusto adquirido. Yo tuve una familia cuyos padres, cuyos abuelos maternos les gustaba el arte y estaban de alguna u otra forma conectados con algunos sectores del arte. Y fui al teatro desde muy chiquito y descubrí que ese plus que tiene el teatro musical me provocaba algo. Tal vez siendo chico me provocaba felicidad, ¿no? Éxtasis, me maravillaba. Ya siendo adolescente me provocaba curiosidad. ¿Cuál fue la primera? Así que viste algo que viste que... Lo primero que yo recuerdo en mi mente así, vívidamente, así de, ¿qué es esto? El diluvio que viene.
1979. 79. Ahora, no lo mencioné al principio, pero aquí el caballero es la enciclopedia de la comedia musical a nivel mundial. O sea, te sabes, tienes una información, eres una biblioteca de comedia musical y de espectáculo, cabaret y de espectáculo en tu cabeza. El diluvio que viene fue así como pum, y de ahí se desató el diluvio demonio. Que viene fue, yo creo que un parteaguas, ¿no? Porque tengo como, son los primeros recuerdos que puedo cerrar mis ojos y veo el arca y veo los diluviones caer, ¿no? ¿En dónde fue? En el Teatro San Rafael. Héctor Bonilla, Mónica Sánchez Navarro. El diluvio que viene, claro, ya sé cuál es. Armando el Arca se llama, si te acuerdas, ¿no? Claro, la que duró, ¿cuánto duró? Como 4,000, 5,000 funciones. La primera temporada haber durado 3 años y medio, más o menos. En una época donde se hacía teatro de martes a domingo y en vacaciones de lunes a domingo, sí, dando doble función jueves, viernes, sábado y domingo. Y sobrevivían los actores y no había swings y no había covers y no, o sea, eran, a nosotros le decimos la gente de la vieja guardia, porque sí, o sea, si vas al Teatro San Rafael, ves las placas del diluvio que viene y son toda la pared de la entrada, son puras placas con Héctor Bonilla. Sí. O sea, duraban cantidad. Héctor Bonilla hizo todas las funciones, no faltó una sola función. ¿En serio? Sí. No hubo ni una. No. Que también por ahí pasaron cantidad de actores. Sí, lo que pasa es que en una temporada de 3 años y medio no todo el mundo se va a sostener, evidentemente. Vamos a hablar solamente del personaje de la Consuelo, ¿no? Que es un personaje padrísimo. El personaje lo estrena una gran actriz de teatro musical que hubo, que en paz descanse, que fue Eugenia Avendaño, la mamá de mi adorada Simone Brooke. De ahí el papel lo toma Raquel Olmedo, ¿no? La voz finita, le dicen. La voz finita, exacto. Sí, más la maestra Raquel. Nos parte la sí, claro. Y a mí juntos. De ahí Patricia Tomás, que ahora hace producción en Azteca, hace muchos años que está ahí. Y la última Consuelo fue esta niña que se llamaba Teresita Presmanes, hoy conocida como Daniela Romo, ¿no? ¿Se fijan por qué le digo que es la enciclopedia de la comedia en México? Es que, ¿cómo, de dónde, cómo te sale? ¿Dónde, cómo? Yo creo que es un interés nato. Yo siempre lo he creído, porque al final no es que yo lea los libros y los estudie, entonces te diga yo, Oklahoma, estrena en 1943 en... No. No, lo tienes muy, para ti sí, es algo muy... Pero porque me gusta, me interesa. Me parece importante, el otro día lo decía yo en mi clase, el artista de alguna u otra forma cultiva el sujeto o la herramienta con la que va a trabajar, que es su cuerpo, ¿no? Y entonces te entrenas en danza y te entrenas en actuación y te entrenas en canto, en el mejor de los casos. En el mejor, ¿no?, de los casos, pon tú. Y yo siempre he creído que también es parte importante del artista entrenar la mente y tener referencias y tener cultura. Y cultura no me refiero solamente al teatro musical. Yo soy muy picky en el sentido de que a mis alumnos un día llego y me encanta esta pregunta que siempre hago. Buenas tardes, Chencha, dime los 3 más grandes muralistas de México. Y entonces ponen cara así de muralistas. De murales, ¿no? De los muralistas, de los de toda la vida, de los murales, de la hacienda de los murales, ¿no? O sea, sí. Y pasa esta cosa que de alguna otra forma, yo no sé si es importante saber que el 20 de noviembre se celebra la Revolución en México, el día, ¿no?, de la Revolución. Yo no sé si es importante que sepan, ¿no?, que el 12 de octubre es el Día de la Raza. Yo me acabo de dar cuenta ahorita que lo estás diciendo. Cállate. Pero me parece que es importante dentro de este bagaje cultural. Sí. Me parece que es importante que un bailarín se ponga enfrente de obras pictóricas y entienda el movimiento que hay, por ejemplo, en una obra como La Guernica. Estoy hablando del extranjero, ya estoy haciendo una cosa muy mamona, pero que te vayas al Munal y que te pongas enfrente de esculturas y de pinturas, porque yo me pongo a pensar, Julio, por ejemplo, Rodin, que a mí me parece uno de los escultores más grandes de la historia. El hecho de ver e imaginar cómo el movimiento de su cincel logra crear una de sus piezas, a mí me inspira para crear movimiento. Completamente. A mí el hecho de pensar en cómo Picasso trazaba sus cuadros me inspira para cierto, ¿sabes? O sea, sí, es muy fumado a lo mejor lo que estoy diciendo, pero el arte en general, ya lo estoy adaptando a mí, lo que más me gusta, ¿no? Que es el rollo de la danza.
Pero creo que como ser humano, lo que nos diferencia de cualquier otra raza es eso, la humanidad. Y la humanidad solo la vas a poder adoptar o percibir o atesorar acercándote al arte. Sí, a mí me pasa mucho ahorita que de repente doy clases o doy algún taller, que te acercas con los chavos, gente mucho más joven que nosotros y que quieren dedicarse al teatro musical, o los chicos ahorita que también hacen drag, y que no tienen una referencia más que de 5 años para acá o de 10 años para acá, y empezaron a hacer teatro o empezaron a hacer lo que hacen porque admiran a alguien, pero no saben todo lo que hay detrás. También cuando yo quería estudiar teatro, a mí me tocó tener esa vivencia de voy a estudiar teatro, no la carrera de teatro, pero te dan una clase de actuación, pero ves historia del arte, historia del teatro griego, historia, o sea, ves una cantidad de cultura que de repente dices, ¿para qué tanto? ¿Para qué voy a saber tanto si yo lo que quiero es actuar? Hasta que ya te subes a las tablas y te dedicas a trabajar a esto, es donde dices, ay, es que hubiera aprendido. Ahora pasa mucho con el maestro Carapia, que te da referencias. Te da unas referencias de repente históricas de 1920 de algún actor, de algún cantante. Y yo se los dije, sobre todo a los chicos de Sisu que van a ver esto. Si van a trabajar con un director como el maestro Carapia, que les va a dar una dirección de lo que van a hacer a partir de una referencia histórica o de una referencia cultural y no la saben, ya están tambaleando, ya traen una patita coja. La cultura es parte de... Yo creo que la cultura es parte de la preparación, máxime siendo un pueblo como el nuestro, que de por sí tiene una cultura brutal. El otro día les preguntaba yo, ¿cuántos de ustedes, venimos de una época pandémica, me queda claro, pero ¿cuántos de ustedes el último año se han parado en un museo? Y la respuesta es nula, ¿no? O sea, nula. 2 personas de un grupo de 30, quizá. Y vuelvo a lo mismo, creo que también se trata de un gusto adquirido. A mí, ¿por qué me gustan las espinacas? Pues porque de chiquito me las dieron a ver, ¿no? Muchas veces ni siquiera me preguntaban si se me antojaban o no. Estas son las espinacas, te las comes, porque es parte de la comida de hoy, ¿no? Sí. Y luego ya de grande le agarré gusto a las espinacas y me encantan las espinacas. No lo hago de la manera más nutritiva, yo creo, porque me encanta a la crema con receta de la India y queso parmesano. Hoy hice eso, by the way, ¿no? Pero a lo que voy es, yo de grande busco la espinaca porque tengo la experiencia del gusto adquirido por ella. Uh-huh. Si a mí nadie me llevó de la manita y me dijo, oye, esto es el Palacio de las Bellas Artes y vamos a ver al ballet folclórico de Amalia Hernández, que como mexicano y máxime como artista, si en su vida se han parado a ver al ballet folclórico de Amalia Hernández, estamos mal. Ya vamos mal. Te quieres dedicar a la danza y no sabes qué, porque es que a mí me gusta la danza folclórica, pero te quieres dedicar a la danza, aunque no sea tu danza la que quieres bailar. Pero mira, por ejemplo, no existe en México una coreografía más narrativa que la danza del venado. Exactamente. Completamente. ¿No? René Rivera, que fue no quisiera aseverar, pero casi creo que René Rivera fue el bailarín para quien se creó la danza del venado. Y yo lo conocí gracias a Delia Garda, porque de es Monterrey, regio, la maestra. Y vive en Monterrey. Sí. Entonces, poder platicar con René y ver de dónde viene y por qué, ¿sabes? O sea, también te tiene que gustar, ¿no? O sea, te tiene que gustar. Yo soy un apasionado, soy creo que histórico e histérico. Entonces, a mí sobre todo porque profundamente creo que uno es la consecuencia del trabajo de alguien más. Y atrás de nosotros hubo mucha gente que hizo mucho y que hizo posible el camino para que nosotros lo recorriéramos. Sí, la verdad. Ahora, volviendo a tu historia, viste el diluvio y ahí algo prendió, algo hizo clic. Sí. Porque a mucha gente le ha pasado que van a los espectáculos y le gusta, pero lo hablo y me espejó contigo, que yo vi, ahorita no tengo el recuerdo bien como tal, pero que ves ese momento y dices, yo quiero hacer eso. Te voy a aclarar una cosa. Yo veo el diluvio y me conecto con el género, ¿sabes? Me conecto con, esto me gusta, ¿no? Y entonces empiezo a pedir en Vamos al Teatro. Y de ahí viene Anita la Huerfanita, y de ahí viene Peter Pan con Olivia Bucio en el Insurgentes, y de ahí viene... Anita con Lola. Anita la Huerfanita cuando Lola era la niña chiquita. ¿Tú sabes quién era Anita la Huerfanita en el elenco original de México? Creo que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo quién es. No, sí sé quién es. Pilar Montenegro.
Que te la pongo, que te la pongo. Que te la ¿no? pongo, sí. Y la alternante, Patricia Manterola. Y otra de las niñas, ay, se me fue el nombre Pilares del teatro, no la esposa de Sergio Mayer, hombre, la niña Camil, Isabela Camil, ¿no? O sea, y Lolita Cortés era de esa generación de la chiquita. La que ahora en nuestra generación. Y luego Ginny Hoffman, y luego Uzi Velasco, puros nombres de gente que no conocen, Google, las gracias. Pero te marca, porque ahora la más chiquita era esta niña... María Perroni. La Perroni, que le está yendo rete bien. Fue la más chiquitita. Sí. Entonces, a lo que voy es que el género me gusta, me apasionaba. Empecé a descubrir otros géneros dentro del teatro también que me llevaban. Pero en 1987 viene a México una comedia musical llamada Yo y mi chica. Uh-huh. Y ahí sí es donde yo veo y digo, qué abogado ni qué la madre, yo quiero hacer esto. ¿Estudiaste leyes? No, pero iba yo a estudiarlo, estaba yo muy inscrito ya en la carrera y todo. ¿Y qué edad tenías? ¿87? No hagamos números, decías. No hagamos números. 87 con Manuel Andeta. En el 87 viene Yo y mi chica, que era Julio Alemán. Para que vean que sí le pongo atención. Olivia Bucio, Evangelina Elizondo, Claudio Brook, Alicia Farr, Jorge Páez, Javier Jiménez, un elencazo. Búsquenlos en Google, señor. Teatro de los Insurgentes, producción de Marcial Dávila y la Richard Armitage, que era el dueño, y sigue siendo la familia de Richard Armitage, los dueños de los derechos de la obra. Yo y mi chica estrena en el 84 por ahí en Londres, para el 86 llega a Nueva York y en el 87 viene a México. Y cuando vinieron los ingleses a ver la producción de México, dijo, wow. Al año 87, Yo y mi chica tenía un reconocimiento de haber sido la producción más fastuosa montada sobre el continente americano. ¿En qué se diferenciaba de las demás? Yo creo que era un poco el teatro. Recordemos todos los que hemos podido viajar un poco, que los teatros en Nueva York son más chiquitos. Okay. Y el Teatro de los Insurgentes es un teatro grande, sí, ¿no? Con ciertas capacidades. La escenografía era monumental. Tan solo en el opening del show había 4 cambios de escenografía, ¿no? Y 4 cambios monumentales. Y pasó una cosa muy curiosa. Marcial logró el permiso para que el disco que se grabó de Yo y mi chica en México fuera el disco con el mayor número de música grabada. Están los puentes de baile, están las salidas, o sea, es una belleza. Que normalmente siempre están los highlights. Están como los highlights o editan muchas canciones y eso. Entonces acá Willy Gutiérrez, el director musical, maestro, ¿no? Con una orquesta adivina, un ensamble talentosérrimo de gente, ¿no? Sí, Yo y mi chica fue una obra mágica, ¿no? Me cambia por completo la percepción de, en Yo y mi chica me pasa que entiendo que eso es una profesión y que está al alcance de tu disciplina y de tu capacidad de verdad quererlo. Y ahí viene un proceso muy interesante donde mi primera etapa de formación es para ejecutar. Para ejecutante, teatro musical. ¿Y cómo te metiste ahí? ¿Cómo fuiste a dar a ejecutante? ¿Dónde estudiaste? Lo que pasa es que entonces yo ahí empiezo a estudiar primero tap, que me costaba un friego porque yo vivía en Coyoacán y las únicas clases de tap que logramos encontrar eran en la colonia Juárez con la maestra Joan Mondellini. Yo pensé que era con Roberto Ayala. Fue mi tercer maestro. Con la Mondellini. Yo me voy con Joan Mondellini por ahí del año 89, ¿no? Más o menos. Pero era muy complicado para mí. Yo, aunque no lo crean, en ese año no era yo tan grande. Y entonces yo no me podía mandar solo, ¿no? Así de, vengo a mi clase de tap. No, ahorita vengo. Era otro México, porque sí lo hacía yo en algunos momentos. Pero yo iba en la secundaria, entonces tampoco era así como de ahorita vengo, ¿no? Como me quedaba muy lejos, por mis abuelos encuentro un curso de teatro musical sabatino en la Escuela Virginia Fábregas con doña Fela, y ahí es donde conozco a muchos de mis grandes maestros también, Alejandro Oribe y Fabiola Larrué, entre ellos. ¿Dónde está todavía ahí el Centro Cultural México? Cultural? Sí, ahí, okay. Atrasito del Teatro San Rafael. Atrasito, sí. Y en ese curso sabatino nos daba tap un maestro folclore que se llama Mario Mejía. Y entonces yo ya venía con cierto conocimiento de Joan y yo decía, ese no es el shuffle, no, a mí no me engañan, ¿no? Ya sabes.
¿Y cómo era lo que más me gustaba? Yo paso ese semestre del curso sabatino de teatro musical y digo, al diablo ya me voy. Y entonces descubro al maestro Roberto Ayala en pleno Coyoacán, bendito sea Dios. Yo hacía caminando de casa de mis abuelos a casa de Roberto, donde da sus clases, 10 minutos. La casa en la que vive todavía. Ruiseñor número 9, no sé si está bien que lo diga. Bueno, sí, ahí está su estudio. Sí, su estudio, ahí está. Sí. Excelente maestro. Sí. Excelente maestro de... Y ahí me quedé 4 o 5 años por ahí, más o menos. Pues lo tuyo fue por ejecutante más de danza, por ahí empezaste. Más de danza, porque el tap me fascinaba. Yo de verdad veía... De cuando descubro Fred Astaire, esquina con Gene Kelly, no, pues agárrate. Aparte, bueno, el teatro musical me llega por la tele, pero por el cine de Hollywood, ¿no? Primero llega por la tele, por el cine de Hollywood, y en aquel entonces, en la antigua Grecia, la televisora única de este país, que era Televisa, transmitía por Canal 5 los premios Tony. Claro. Que son los Óscares al teatro musical. Traducidos simultáneamente por Jorge Alberto Riancho, que nunca se me va a olvidar su nombre, y María Victoria Llamas. Mira, mi mamá que está allá atrás de las cámaras. Sí, cómo no. Sí, cierto. Y en un momento más volvemos en la 70ª entrega de los premios Tony. A lo mejor del teatro en Nueva York, ¿no? O sea, lo tengo tatuado. Entonces yo veía eso y aparte entonces te dejan en la mente un rollo de existe un lugar llamado Broadway. Somewhere over the ring, ¿no? Así de cuando cruce yo el arco iris. Sí, claro. ¿No? Llegaré a Broadway. A ti te tocó, o sea, y también lo puedo decir por mí, nos tocaba esperarnos a que pasaran esas cosas en la tele a ver si salían. No es como ahorita las nuevas generaciones. Y esperarme a que mi papá viajara a Estados Unidos y rogarle tirado en los pies así de sale el original cast de Cats, por favor tráemelo, ¿no? Ya sabes. Y tengo mi LP que sigo guardando, el disco doble. El original de Cats. Comprado en el 83, por ahí a lo mejor, en alguna tienda de Estados Unidos, del original Broadway cast de Cats, ¿no? Yo alguna vez escuché que Fela decía que el maestro hermoso Manuel Landeta era uno de los actores que debió de haber nacido en Broadway. Uh-huh. Yo siempre he creído... o en Nueva York o en Estados Unidos. Pon tú, mira, El Paso, Texas. Ya cruzando el río. Pero papeles gringos. Yo creo que por todo el conocimiento y el amor que tú le tienes, sobre todo a esa cultura de la comedia musical que nace mucho en Broadway, que viene mucho de Nueva York para acá, tú debiste haber nacido allá. Porque sí jalaste mucho. O sea, eres de estos pocos en esa época. ¿Cuántos de esa época que ahorita todavía estén vigentes en esta carrera tienen ese amor y ese conocimiento por el teatro musical que tienes tú? Gracias, pero te voy a decir una cosa. Agradezco que haya sido totalmente al revés. Porque creo que en Estados Unidos hubiera sido yo parte de la cola de león. Y aquí me tocó ser cabecita de ratón. Cuando tuve la oportunidad de conocer y después estudiar y verla trabajar de cerca a mi adorada mentora Susan Stroman, entendí. Porque en algún momento, claro, hace 21 años de esto justamente. Hace 21 años, yo estando en Nueva York, trabajando con Susan para el Lincoln Center, montando una obra que se llamaba Thou Shall Not, viene este cuestionamiento de ¿y si no regreso? ¿Y si me quedo acá? Sí. Porque acá es donde está lo mero bueno, ¿sabes? Regresé por circunstancias personales, porque fallece mi abuelo, la persona que más me apoyó en la vida para ser quien soy. Pero cuando regreso, viene a mí una oportunidad que de alguna otra forma no iba a rechazar y que en aquel entonces tomé con la convicción de ahorrar lo que iba yo a ganar para regresarme a Nueva York e irme de México. Claro. Que era ser mi bella dama para el Teatro Insurgentes. Cuéntale tus planes a Dios, ¿no? En esa obra conozco a una bailarina de la que me enamoro y me quedo en este país forever and ever. Me caso. Fue ahí. Sí, claro. Mi bella dama. Sí. Con Olivia Bucio y Alejandro Tomasi. Wow. Miguel Palma, que estaba espectacular. Es que eran otras carteleras completamente. Sí. Ahora, ¿dónde fue? O sea, ¿cuál es la primera que dices? Me voy a formar, voy a hacer audición, quiero estar y te tocó ya ser parte de una comedia musical?
Pues es que eso no me sucede. Porque al final, en este proceso de entrenamiento, a diferencia de cómo pasa en Nueva York, los coreógrafos mexicanos que estaban en activo en aquel entonces daban clases en México. Fabiola Larrué, Joan Mondellini, Roberto Ayala, Emma Pulido, ¿sabes? Claro. Entonces, tú vas a la clase y es como si fueras a clase ahorita en Nueva York con Josh Burgess o con este chico de Hamilton que se me olvidó, Andy Blackenbauer, ¿no? O sea, estas personas ya no, o sea, de por sí nunca han dado clases, no son muy de dar clases. La misma Susan Stroman nunca ha dado clases como tal. Pero en México era diferente porque nuestra industria es diferente. Entonces no puedes tener tanto trabajo como coreógrafo, ¿no? Y decir, yo no doy clase, ¿no? No es cierto, tienes que dar clase aquí, allá y acullá. Sí. Para medio sacarlo del mes, sí. ¿no? Entonces, por clase te van conociendo. Y a mí me pasó muy pronto, inmediato casi, que esta parte de ser titiritero me gustaba más que ser títere. Y entonces, como yo me acerqué realmente en un descaro de aquí a Cuautitlán, y estamos en la Portales, sabrán que es una distancia enorme. Una distancia enorme. Me pasó que la fortuna de empatizar con la gente que en aquel entonces manejaba el Teatro Insurgentes, don Ramiro Jiménez, el Pollo, y bueno, don Marcial Dávila. Yo llego con el Pollo y le digo, oye, Pollito, ¿y cómo se le hace para trabajar aquí? ¿Cómo de qué? Pero tú chavito, aparte. Yo tenía 16 años. Chavito, mocoso. ¿Qué quiere este niño aquí? Que se vaya a su casa. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice en la Insurgentes? Trabajar en la dulcería. ¿Es en serio? Sí, claro. O sea, eran tantas tus ganas de estar que donde esté. Flaco, yo trabajaba en la dulcería de la Insurgentes. Trabajar es un decir, ¿no? No formalmente. Pero servíamos las Coca-Colas, claro, los vasitos de plástico, y el pago era poderte asomar en la obra, ¿no? Y ver Calle 42 todos los días for free. Lisette estaba en el coro. Lisette estaba en el coro, mi hermana. O sea, a eso voy, ¿no? Es estas ganas de aquí, ¿qué se le hace? ¿No? Asistente IBM, ¿no? Limpio la butaca, ¿no? Y por eso creo, mi abuelo decía, para ser quien ordena que hay que trapear, hay que haber trapeado. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí me considero muy afortunado porque me tocó rellenar las bolsitas de celofán de gomitas y contar 15 gomitas por bolsita y ponerle su grapa, ¿no? O sea, y después de eso, con doña Elsie Jiménez, así de, Oscarito, vete aquí atrás a Telas Junco y tráeme un galón dorado, no sé qué, voy, ¿no? O sea, esa magia de decir, hay que entrarle a todo, sí, ¿no? Y no tener este ego de, yo si no soy bailarín, no voy a hacerlo, ¿no? Aparte no me interesaba ser bailarín como tal. Ya para ese entonces, a mí me interesaba dominar el asunto de cómo el metro de Shantung de seda para entonces la capa de la bruja en Into the Woods. Y de cómo los tabs, ¿no? O sea, ver esto el proceso. Real, esto que están viendo ustedes es real. El maestro Carapi empieza. Es que es lo padre. O sea, no es cebollazo. Lo bonito de la experiencia, y lo platicábamos Gloria Toba y yo en otro programa, es que vamos a trabajar contigo. ¿Quién es Gloria Toba? Gloria Toba es una chica chaparrita, rubia. Te amo, Toba. Que empiezas a crear y literalmente enloqueces, pero ya pensaste en la canción, en el movimiento, en qué va a traer puesto, de qué tipo de tela es, el foco de qué color, o sea, le sabes a no solamente coreografías o diriges, sino que empiezas a crearte un mundo, o sea, literalmente te creas tu pastorela. Enloqueces y eso que no usas drogas. Imagínate si fueras pachaca. Saludos a Alejandra Guzmán, te quiero. Saludos a la mitad de la comedia musical de este país, más bien. O sea, pero fue por todo esto. Sí. Porque empiezas a dirigir y, por ejemplo, ahora que estuvimos en Vedette, se notaba tu mano. Yo tengo la experiencia de haber ido a Sugar, que también estuviste, ahí estuviste trabajando de coreógrafo. Y cuando yo me senté, pues sí ves la obra, pero yo me acuerdo con la persona que fue que le decía, eso lo hizo Carapia. Eso lo hizo Carapia. Y no era la coreografía, era el guante de Marisol del Olmo, el vestido, la telita. Ay, Carapia fue el que dijo. Y se nota. O sea, ya tienes hasta un estilo creaste porque sabes hacer de todo. El otro día hablando de Vedette, en una junta de producción que teníamos, hay una persona que
no sé si trabaja o trabajará para el show o no, pero le decía a mis queridos socios productores, Nachito, Ricky, no, bueno, es que lo que pasa es que el show es muy carapia, o sea, así se va a quedar. Y yo decía, ay, se me sentía así como de... Esta secta no está bien. No, o sea, todo. O sea, porque él medio hizo las luces, medio diseñó el vestuario y decidió qué números. Pues sí. Es que normalmente eso es lo que debería hacer un director. Soy muy controlador. Ay, ¿ves? ¿cómo crees? Y luego también es muy interesante porque en otros programas con otros compañeros es la carrera que sigues como ejecutante. A mí se me hace muy interesante cuando alguien dice quiero hacer teatro, pero quiero estar atrás. Porque yo siempre mi alimento es estar adelante, ya sea de las cámaras o en el público, que te vean. El tuyo no. No, y eso me costó trabajo entenderlo porque la vida me escupió al escenario trabajando atrás. Y yo me resistía. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Mira, tengo que decirlo. O sea, había hecho ya cosas. El mismo don Ramiro Jiménez, a quien siempre amaré y agradeceré. Él tenía un teatro en Polanco que se llamaba el Teatro Ofelia. Y yo había asistido para algunos eventos y eso a una gran persona, que hubo un gran bailarín mexicano, coreógrafo, Toño Montes. Y Toño iba a hacer Blancanieves y los 7 enanos con el pollito. Y de repente viene una versión en teatro infantil, porque eso se hacía mucho en México, ¿no? De Anita la huerfanita, que se cruzaba. Yo iba a asistir a la coreografía de Toño y me dice, no, porque necesito que te vayas a resolver Blancanieves. Yo así, ¿cómo resolver? Sí, son 4 números musicales, ahí te los encargo. Y yo así, ay, yo solo, ¿no? Auxilio, socorro, ¿no? Y la verdad es que fue mi primer trabajo, ¿no? Ni me acuerdo, ni siquiera si cobré o no. Pero ese fue mi primer trabajo. No importa. No, esa no importa. Y esto fue muy afortunado, te voy a decir por qué, Julio. Porque yo venía de hacer teatro musical en la escuela. Yo estuve en una preparatoria que afortunadamente había una persona que le gustaba organizar el teatro musical y lo hacíamos. Para mi sexto de prepa, que es este año 93 que te estoy contando, nosotros montamos la tiendita de los horrores. Pero el grupo lo habíamos tomado ya alumnos. Yo fui el coreógrafo de la tiendita de los horrores. Y yo el día del estreno invité como si fuera estreno en Insurgentes a la Bucio Marcial, claro, a Julia Alemán, a Claudio Bruca, ¿no? Ya sabes. Nadie llegó, por supuesto, pero sí llegó el pollo. Del Pollito Jiménez, ahí le di un fregadazo al micrófono. Lo siento, muchachos. El asunto es que eso me dio... Yo me acuerdo perfecto, jamás se me va a olvidar que el pollo me decía, ¿y de veras lo hiciste tú? Hombre, que sí, no lo copiaste de ningún video. No, hombre, ¿qué video no he hecho? No, o sea, bueno, no. Y a los pocos meses pasa esto no me acuerdo qué mundial fue en el 94, que se cruzó, te digo, por las fechas que cambiaron el estreno de lo de Blancanieves con lo de Anita la huerfanita. Y ahí fue donde me avientan. Bueno, pues son 4 números que los saca Carapia. Y ahí me tienes haciendo los números de Blancanieves y los 7 enanos. Y de ahí, la verdad es que tomo confianza para entonces seguirme haciendo cosas. Al final fui muy afortunado por Metiche. No. Y así como, tú me conoces, hice así de toc, toc, toc. Sí, oiga, vengo a ver a la señora Fela Fábregas, ¿de parte de quién? Oscar Carapia. Y entonces ella como que dice, ¿qué tú no estudiaste aquí? Sí, como no soy yo y soy el hijo del ingeniero Castellano. ¿Y qué quieres? Trabajar. Y a mí me interesa mucho trabajar en producción porque mira, eso de la bailada cantada, como quiera que sea, es muy mal pagado desde aquel entonces. Y entonces yo le decía, a mí yo producción, no sé qué. Y entonces me dijo, bueno, te vas a quedar aquí de asistente mío y vamos a ver, va a estar 3 meses de prueba y luego veo si te pago. Órale, va. Y estaban por empezar el diluvio que viene con Mariana Levy. Mariana Levy, que en paz descanse. Y estaba el proyecto ya por hacerse de lo del Centro Cultural Manuel Fábregas. Entonces, de ahí me voy a hacer un espectáculo con Javier Díaz Dueñas, Enrique del Olmo, Olivia Bucio, Manuel Landeta, que se llama Una noche en Broadway, que se hizo una girita. Y luego ya cuando estuvimos acá, estaba Simón Brook y Marisol del Olmo, y Javier Díaz Dueñas y Enrique del Olmo. Y me tocó ya hacer la coreografía también de eso, ¿no?
Y de ahí... Qué miedo, con puro Caimán, güey. Yo no hablaba. Qué miedo. O sea, de dijiste ahí, puros nombres que escupen fuego. Javier de Azueñas me invita a ser su asistente de dirección para Los Fantásticos. Y entonces Fabiola Larrué, que estaba ahí de coreógrafa, me convierte en su asistente de coreografía también, ¿no? En esta época donde no existía el director y coreógrafo residente, te cuento Carapia que hacía, nada más todo. Me faltaba ponerme un plumero entre las pompas e ir sacudiendo. En el culo, maestro, se dice, no te apures. En el Teatro Renacimiento, ¿no? Ahí. Y enfrente estaban las de sorpresa, hacia al lado ahí va la, ¿no? O sea, yo ya hacía de todo, even, ¿no? Seguir yendo por los cafés. Porque es un servicio al actor. Claro. Para que estén contentos. No se te vayan a poner locas porque somos fregando, locas. ¿No? Somos locas. O sea, te tocó trabajar con... Pues sí, a estos años ya es la vieja guardia. No, Julio. Creo que es la guardia más fuerte, a la verdad. Te voy a decir una cosa. Una de las grandes... Yo siempre lo diré. Una de las grandes encuentros que yo tuve en mi carrera es con Jorge Neri. Mi adoradísimo maestro Jorge Neri. Porque él me lleva a trabajar con un abanico de personas. O sea, él me lleva a trabajar con Francis. You know what I mean. Madrina, ¿no? sí. O sea, él me lleva a trabajar con Ofelia Guilmain. Él me lleva a trabajar con Kitty de Hoyos. ¿No? Gente que ya no está hoy con nosotros y que yo no dejo de venerar y mencionar, porque al final vuelvo a lo mismo. Sin ellos, nosotros no haríamos lo que estamos haciendo. Y ya, perdón, hago un paréntesis y siempre lo hago en los programas. Si usted es de la nueva generación y quiere hacer teatro musical, búsquelo, google todos estos nombres que está diciendo. Ya muchos ya no están. No. Muchos ya no están, pero crearon un legado y dejaron un legado y abrieron un camino. Que si te quieres dedicar a esto, mínimo sábete quién son. Mínimo. No, y cosas que salían del teatro musical, ¿no? Cuando el maestro Jorge me dice, oye, te va a hablar Ay, se me fue el nombre, no es posible. Eso sí, ya fallamos. Ay, el amigo alemán me está abrazando, últimamente, no te creas. Es normal. Ya tengo esa edad. Ya tengo esa edad. ¿Quién te está tocando así el hombro? Hola. ¿No? Dios santo, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado el nombre? El maestro que hablaba así. Ay, sí, hasta sí sé. Es que para que me salgan a mí los nombres, pero ¿ves? yo sé quién es. Sí, que dirigió Mame la última vez. No lo debió de haber hecho, pero sí. No lo debió de haber hecho, pero él sí, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Él estaba dirigiendo la Casa Bernarda Alba. Entonces necesitaban una coreografía para el inicio de una procesión. Ahora, el maestro sabía perfecto lo que estaba haciendo. O sea, tenía una musicalidad en sus direcciones y en su puesta en escena maravillosa. Yo hice nada más pues creo que si entran mejor dos acá y entran, ¿no? O sea, y dices, bueno, ¿en qué momento yo estoy trabajando con Ofelia Guilmain? Pero, ¿no? Y estos monstruos de la escena, Luis Jimeno, María Victoria, ¿no? Te digo, bueno, lo mismo, ¿no? Un Julio Alemán, un Rogelio Guerra, a quien quise enormemente. Papá. ¿No? Entonces sí, me considero un hombre afortunado porque al final me tocó la colita de una era dorada del teatro en México que no va a volver. ¿Por qué? Porque esta gente ya no está. Y habrá gente nueva, sí, pero nunca va a volver a ser como fueron estas figuras que venían del cine o de la radio inclusive y que fundamentaron la escena mexicana. Eran otras figuras, maestro, porque estamos hablando, ve todo el bagaje que tenían, no solo de teatro, eran un bagaje. José Solé. Me iba a dar algo si no lo decía. Híjole, el maestro como Polo. José Solé. Gracias. El maestro José Solé. Te tocó eso y ahora te está tocando, como dices, porque te he escuchado mencionarlo en otras varias pláticas, la nueva etapa, porque te toca la vieja guardia, digamos 70s, finales del 90s. O sea, que hayas visto nuevas versiones. Sí. Y luego te toca este nuevo renacer de la comedia musical cuando entra Ocesa con todos los musicales, que es otra generación. Vaya a decir María Filippini, Natalia Sosa, muchos nombres de grandes actores y artistas. Y luego te toca ahorita otra nueva generación. Sí lo estoy marcando bien, esas tres generaciones. Yo creo que sí, porque al final hay ahora una generación que tiene entre 17 y 24 años. Que no valen, no, cierto. Que vienen recargados aparte. Sí. ¿No? Porque antes decía, mira, este canta pero medio baila. Este baila pero medio afina. Este no hace ningún lado pero qué buen actor es, ¿no? Ya sabes. Sí. Y ahora vienen mucho más preparados. Yo siempre le he dicho, la desgracia es que ahora hay más preparación y menos nichos.
mucho menos nichos. Aparte, y las oportunidades, porque la industria cambió. Sí. ¿Dónde lo veo la industria? Que antes se le daba oportunidad a estas figuras y a estos animales del teatro y del arte, y ahora estamos teniendo protagonistas que son famosos por el TikTok o por el Instagram y de repente los ponen a protagonizar y les dan la oportunidad. Ya sé que me está dando un poquito de gastritis. No vas a venir a hablar de chinos en este momento. No vas a venir a hablar. Aquí no vas a venir a hablar del chinos, por favor. Exacto. Y no puedo decir muchos nombres porque nos cancelan, pero varios quisiera yo decirte, ¿no? Muchos, porque sí pasa y lo platicamos el otro día. He tenido aquí grandes actores de comedia musical que hemos sido parte de esas generaciones que estamos bailando en medio. Y sí haces corajito cuando te toca ver eso, que la gente que realmente podría ser figuras en el teatro no le dan la oportunidad o no nos dan la oportunidad, porque ahorita se basan mucho más en cuántos seguidores tienes. Para ti, ¿cuál es la sensación de todo esto? Yo creo que es algo cíclico. Yo creo que es algo que va a cambiar eventualmente. O sea, se van a morir todos. Bendito sea Dios. No sé, pero la industria es cíclica. Ahora, lo que pasa es que también nosotros, necios, nos gustó la parte más endeble de la industria del espectáculo. ¿Cómo cuál? O sea, el teatro musical. Es la parte más endeble ever de la historia de la industria del espectáculo. Quizá un poquito abajo de nosotros el circo, pero el circo tuvo ya también su época de gloria. ¿No? Pero yo creo que tiene que cambiar un poco, y yo creo que tiene que cambiar también por las audiencias, ¿no? De repente el público ya no se deja engañar tan fácil también, y aunque sigue de repente poniendo en pedestales a gente que yo no entiendo por qué, sí puede también llegar a decir, esto está padrísimo, aunque lo estoy haciendo Juan Pérez, que ni lo conozco, ¿no? Sí. O esto que está haciendo un hombre muy famoso, pues no vale la pena. No, porque no tiene con qué. Digo, a mí me tocó esa generación. Yo llego hace 10 años a la Ciudad de México y es la generación de hacer teatro musical y teatro con famosos. Ahorita nos dimos ya cuenta de que los famosos no llenan funciones, ni llenan el escenario. O sea, siento yo que como que ya se está desintoxicando esa parte, como dices, es cíclico, porque nos está tocando verlo. Y también parte de que el teatro y la cultura esté creciendo un poco y esté cambiando es que la gente ya va a pesar de quien esté. O sea, si está el famoso o no está el famoso, yo vengo a ver la obra, yo vengo a ver la producción, que eso es por lo que trabajamos todos, es por lo que deberíamos de trabajar todos, por el proyecto en sí. Y mucho antes de la llegada de Ocesa, que tiene mucho que ver con esto, en cuanto a que tenía una infraestructura que no requería un nombre para sustentar la taquilla. Ajá. Yo creo que Fernando Moret, y es un nombre que a veces se les olvida a muchos que están en la industria porque ego. Fernando Moret lo hizo con la empresa de espectáculos más fuerte de Latinoamérica, que era Televisa, ¿no? Y convenció a Televisa de que Cats, si tú supieras, yo algún día eso lo voy a poner en mi libro, yo tengo el fax de la propuesta de Eugenio Cobo para el elenco de Cats, México. Yo quiero ver ese fax. O sea, ¿no? Hay una propuesta como las de ahorita que hacen las ternas. Sí, que haces tú y Bombonachones, Erika Buenfil. ¿No? Y va a ser... Y Muncus Trapes, Ernesto Laguardia. ¿No? O sea, es Televisa. La Muncus Flower. ¿No? O sea, hay que llenarlo de estrellas. De estrellas. Y como decía la maestra Cali Domínguez, ¿y va a ser fotonovela o qué? Porque esto, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿es real esto que me está diciendo Ernesto Laguardia y de Erika Buenfil? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba el Rochón? Enrique Rocha estaba propuesto para Old Deuteronomy, para Gatusalén. Claro, con esa voz hubiera sido. Con esa voz, sí. Se hubiera sido radionovela. Sí. ¿No? Entonces, a lo que voy es, Fernando Moret logra, independientemente de que, bueno, por licencia, los americanos que hubieran venido los hubieran casteado, pero Grisabela originalmente era Paloma San Basilio, que no brinca porque ya había hecho musical en España, sí, pero que iba a costar una millonada traer a México, ¿no? Pero era un nombrezote que iba a sustentar la empresa, etc. Es que eran los 90, ¿no? Eran la época de esas. Pues empezaban los 90, sí. Justo, ¿no? Pero justamente Fernando Moret dijo, sí, ahorita te atiendo, ¿no? Y entonces hizo así como audiciones, ¿no? Al diablo. En ese entonces, el CEA
la Escuela de Formación Artística de Televisa, tenía un programa de estudios mucho más amarradito en cuanto al teatro musical. Sí. Porque de ahí general, estaba en una Dueñas, ahí estaba un Armando Moreno, y ahí estaba mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, no sé si Armando era del CEA, pero bueno, en la producción del CEA, por ejemplo, de Chorus Line, él salió de ahí. Pero al punto al que voy es Cats México, la primera versión de Cats, 1991, un poco se hace con la fuerza básica de la gente del teatro musical de aquel entonces. Y no podemos olvidar este elenco original de donde sale un poquito, porque ya tenía una carrera en el mundo del disco, María del Sol, pero estaba Manuel Landeta, pero estaba Enrique del Olmo, Susana pero estaba Zabaleta, Javier Díaz Dueñas, Susana Zabaleta, Maru Dueñas, Simón Brook, sí. ¿no? O sea, puro pez gordo. Puro pez gordo. Y luego entra a reforzar Olivia Bucio, ¿no? Y ahí estaba Fabiola Cepeda, Armando Moreno, y Lilia como Sixtos, y Armando Moreno, y Manuel Sánchez, que en paz descanse, y Lenny Zundel, y Alejandra Murga. O sea, yo inocentemente de confesar, yo fui a esa audición, por supuesto. Todo México queríamos hacer Cats. Nada más que éramos 700 gatos para 30. Para 30. Para 30. Héctor Arroyo, Gabriel de Cervantes. No, y todos estos nombres, si los buscan, van a decir, ¿a poco? Por ejemplo, Gabriel de Cervantes, que estuvo mucho tiempo en Telehit y que sigue todavía activo en telenovelas y en comerciales y guapísimo aparte. O sea, todos siguen activos, la mayoría. Muchos. O sea, los que no siguen activos es porque ya no están aquí. Sí. Mi madrina, o sea, yo me acuerdo que empezaba de Sílabub y terminó ya en Cats conmigo de Bombonachona y de Grisabela. O sea, y a Gilorum también lo hizo, claro, sí. Cuando subió a Olivia. O sea, son estas viejas guardias. ¿Crees que lleguemos otra vez a eso? Yo siento que está pasando. Por ejemplo, ahora se estaba el rumor, y lo dije el programa pasado, de que venía Cabaret. Yo escuché el rumor de que venía Cabaret. Ya no está, ¿no? Sí. Ya no está, ya lanzaron otras audiciones. Pero venía Cabaret y ya tenían a la protagonista. Se dijo mucho. Y había ahí un nombre que si Belinda. Dices tú, hermosa se va a ver. O sea, las fotos van a quedar. Las fotos van a quedar espectaculares. Lo puede cantar, tiene voz para cantarlo. Que se deje dirigir y que haga el personaje como lo tiene que hacer, lo dudo mucho. Hay otras por abajo, como dices tú, que lo podrían hacer mucho mejor. Yo dije que Gloria Toba o Majo Pérez. Yo siempre lo dije. El día que yo haga mi pastorela, yo lo voy a hacer. ¿Crees que llegue la industria otra vez a ese punto donde se base solamente en hacer cosas con la gente que tiene que ser? Mira, yo por muchos años intenté encontrar las palabras precisas para explicarlo, y hasta hace no mucho el maestro Miguel Sabido, hablando de por qué Silvia Pinal llegó a ser Silvia Pinal, lo dijo de una manera espectacular y le he robado su discurso desde ese día. Para que eso suceda, Julio, necesitas una infraestructura. Y las ganas de que esa infraestructura funcione a partir de tu propuesta. Silvia Pinal, que es la estrella más grande de Hispanoamérica, le guste a quien le guste. Cierto. Y lo digo por encima de una María Félix o por encima de una Dolores del Río. Pero ¿y por qué lo digo? Porque Silvia hizo todos los géneros en todos los rubros. Todo. Radio, cine, televisión, teatro, etcétera. Cine de comedia, cine de arte. Silvia se hizo Silvia porque hubo una infraestructura que un día volteó y le dijo, tú vas. Ella tenía con qué sustentar toda esa oportunidad, ¿sabes? Yo creo que habrá productores que apuesten, y digámoslo a calzón quitado, porque muchas veces se les olvida lo bueno de gente que aparentemente ahora hace cosas no tan buenas, ¿no? Pero hablemos de Morris. Morris lo hizo en su momento. Quizá desde un punto de vista, no lo sé, yo no soy cercano a él ni mucho menos, y no podría aseverar que lo hizo en un dejo de hacer a un lado a una generación. Pero de alguna otra forma él puso a una Natalia Sosa en un punto donde habría que voltearla a ver. Sí, ¿no? Cierto. Él creó la plataforma para que hoy exista una Bianca Marroquín, ¿no? Uh-huh. Él de alguna otra forma cimentó el anclaje de una carrera
a gente como Beto Torres, como el mismo Marco Antonio, muchas cosas con Gerardo González. No que no lo merecieran o no que no tuvieran con qué hacerlo. Pero ahí estaban las oportunidades. Sí. Les apostó. ¿Sabes? El Guana. Michel Rodríguez. Bueno, ahora Mitch. Ahora Mitch. Pero te hablo de esa primera generación de Ocesa. Los primeros. El mismo José Antonio López III. No sé, ¿no? Gente que se ganó su lugar. No se lo hicieron de a gratis a nadie. Pero ahí estaba la plataforma de una infraestructura como Ocesa. ¿Sabes? Sí. Entonces, ¿qué necesita Gloria Toba para ser una estrella? Que alguien con una plataforma le diga, vas. Abajo va a aparecer aquí un número para el PayPal de Gloria Toba y el PayPal de la Jules Granados. Por favor, estamos esperando. ¿Sabes? Fuimos de Chicago espectacular. Sí, claro. E incluso revisando los libros y lo que estás diciendo, yo una vez escuché esta pregunta. ¿Cómo sería la historia del teatro musical en México si Morris /Ocesa no hubiera hecho los movimientos que hizo? Pero si te fijas bien en los libros, estos que acabamos de mencionar, toda esta primera fuerza de todos los de Cats, por ejemplo, el 10% pasó por Ocesa y Ocesa como dices, agarró sus y los hizo para acá, para otro lado, no haciéndolos para un lado, sino que le apostó. O sea, el ciclo se está repitiendo, el ciclo está cambiando. Yo creo que sí, porque ahora ya nada más, o sea, ya no es Ocesa nada más. La fuerza que ha cobrado Claudio Carrera, la fuerza que ha cobrado un Alejandro Gou. Hay productores que están dando tumbos ahí haciendo lo que se puede por hacer teatro musical. Todo es aplaudible y loable, pero ya no solo es este gran poderío de una empresa tan grande que lo seguirá haciendo. Y qué bueno que lo siga haciendo. Necesitamos que sigan todavía haciendo eso, ¿no? Sí. Hace no mucho leía yo una publicación de Julieta González, a quien quiero y respeto muchísimo, que decía 25 años de Broadway en México. Y sí es cierto, hay muchas cosas que en licencias ellos trajeron y que no hubieran sucedido de otra manera porque no había con qué sustentarlo. No fueron los primeros, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de una producción del año 81 como Evita, ¿no? Era una copia calca de Broadway, incluido Harold Prince viniendo a dirigir a México. Con Rocío. ¿No? Con Rocío Banquels y Valeria Lynch. Jaime Garza y Javier Díaz Dueñas haciendo los Chess. Jaime Garza y Javier Díaz Dueñas. Santo mar. Bueno, nos fuimos un chorro, pues que estás haciendo las pláticas con el maestro Carapia. De un tema, eso se le van 6 horas y media. ¿Cuál es el momento en que tú ya te asientas? Porque si hay un momento en que empiezas y dices, lo estoy haciendo porque me gusta, pero ese momento o esa producción o ese donde dices, sí era aquí, sí soy de aquí, sí voy para adelante. Mira, mi época más bonita en cuanto a aprendizaje del oficio es esta época donde yo pude ser asistente de dirección, de coreografía, de producción de mucha gente, ¿no? Por ahí del año 90 al 98. Ya para el 98, 99 ya me sentía yo muy sácale punta, ¿no? Y la verdad es que siempre he creído, y sí creo ser ejemplo de, que si no te llaman, tienes que generarlo. Tus propios proyectos. Amén. Entonces yo empecé. Miren, amén. Aquí hola, está el programa. Y la droga. Yo empecé a generar mis propios proyectos porque también tengo muy claro que tengo gustos muy particulares. Muy particulares. Entonces, como yo no iba a convencer a nadie de que le pusiera lana a lo que a mí me gusta, pues se la tuve que poner yo. Y eso me dio la fortuna de entender también el show business desde otro lado. Porque, como bien lo decía una maestra mía, el show business, por un lado, es show, pero sin business no hay show, ¿no? Porque no somos, decía mi Fela Dorada, esto no es una beneficencia, ¿no? Entonces, otra frase de mi Fela Dorada decía, en la zapatería se nota el presupuesto. ¿No? Ya cuando dices, ay, la madre, 9 cambios de zapatos por bailarín, ¿quién va a pagar esto, Santo Cristo Redentor? ¿No? Entonces, el generar tus propios espectáculos, el generar tus propios proyectos te da una visión totalmente diferente y era otro México, ¿no? Donde con un poquito... siempre lo he creído, ¿no? Con creatividad se pueden lograr muchas cosas, pero la lana te alcanzaba para más. El punto es que
en ese entonces justo yo me siento como esta disyuntiva cuando llegas a un camino y tienes para dónde irte. Sí. Y dijera a la India María, no me sentía yo ni de aquí ni de allá. Y justo es cuando me viene la oportunidad de irme a Nueva York, que yo había ido y venido a tomar clases, cursos por temporadas. Pero me surge la oportunidad de autopagarme, no sé si está bien dicho, ¿qué? Pero autogenerarme una maestría en teatro musical que fue, y lo digo abiertamente, fue así de, Susan, yo necesito estar a tu lado y aprender. No me vas a pagar porque yo no tengo papeles americanos, pero necesito que me des la oportunidad de estar. Sí, cuando llegas, ¿no? O sea, y entonces durante 3 meses y medio yo estuve 7 días a la semana viendo cómo se hacía una obra en Broadway. ¿Cuál obra era? Thou Shall Not. Okay. Para el Lincoln Center. Fracasó rotundamente. Pero ahí conocí a un hombre espectacular que me dio también de los consejos más maravillosos, llamado Harry Connick Jr., que era el compositor de la obra. Espectacular música. Craig Bierko, que era el estelar, tipazo, ¿no? O sea, no. Y me reencontré con un maestro muy querido, Randy Skinner, porque estaba el revival de Calle 42. O sea, fue una época maravillosa para mí. Pero sobre todo entiendes el negocio desde donde la meca del negocio sucede, ¿no? Ya me había pasado en años anteriores con Geoffrey Holder, otro de mis grandes maestros, entender el negocio de ser creativo para el teatro musical y cómo defender tu creatividad. Y son cosas que he tratado de traer a México, que a veces es difícil, pero el rollo de regalías, ¿no? De derechos de autor como creativo, de inclusive de créditos. Es que en estas jerarquías, como ejecutante te preparas para hacerlo, como director para crearlo, como productor, porque esto ya entra como productor, vas a ver números, estrategias, o sea, el que se preocupa de yo voy a pagar, pero también tengo que ver cómo traigo a la gente al teatro, porque de levantarlo lo puedo levantar, pero pues si no viene gente al teatro es una pérdida. Y aprendes una cosa muy importante, Julio, como creativo, por ejemplo, yo en Estados Unidos lo aprendí. Mi bronca es montar la obra. Yo no tengo un poquito de arte público. Es más, yo no tengo ni siquiera que hacer un producto comercial, porque tú me estás contratando para montar este texto. Exactamente. O esta propuesta, lo que sea. Tu pedo es venderla. Y eso acá no pasa. No. ¿Sabes? Acá hay que ver los números mucho antes. Pero porque no somos una industria también. No lo somos como allá. No hay poder humano que nos pueda comparar. No, todavía no. No, estamos 50 años lejos. Si no es que más. Más o menos. Más lejos. Sobre todo te voy a decir en qué, y esto lo decía Jorge Neri, estamos atrás porque seguimos apostándole a comprar antes de crear. ¿En qué sentido? En que vamos muy tarde en crear nuestro teatro musical. Eso es como en Argentina, que producen muchos sus musicales. Muchísimo. Algo que más amo del teatro argentino, de esas noches maravillosas del teatro en Buenos Aires, es que te podría asegurar que la mitad de la cartelera son trabajos originales. Hasta la fecha. Hasta la y eso fecha. Es maravilloso. Hay cuántos musicales de Eva no han hecho ya de Evita Perón. Sí. Hay 47 musicales hechos, escritos, dirigidos por ellos y producidos en diferentes formas, tamaños y colores. Ahora, para hacer este engagement, porque sí creo yo que el problema a veces la industria, que yo estoy peleadísimo, tú lo sabes, la industria es un pedo, pero finalmente el gran culpable de que el teatro musical no sea lo que podría ser es el público. Eso lo podemos también entender de un modo. ¿Cómo harías tú o cómo crees que pudiéramos hacer para crear un engagement? ¿Cómo produciendo qué cosa o qué tipo de espectáculos para que la gente vaya? Porque a veces traen musicales que son una joya en Londres y en Broadway y aquí no pegan. Y termina la gente por no ir y termina por el espectáculo un fracaso. ¿Cuáles son los espectáculos o qué tipo de espectáculo le hace falta a México para que la gente vaya? Mira, para contestar rápido a tu pregunta, si yo lo supiera sería rico. Buen punto. Siguiente pregunta. No, o sea, al final siempre es una moneda en el aire. Yo he apostado por cosas que digo, esto va a ser un trancazo y perdemos hasta la sonrisa. Y de repente he trabajado en proyectos que digo, bueno, pues a ver cómo sale. Ay, mira qué bien nos salió, ¿no? O sea, nunca sabes. Porque le hemos hablado, el diluvio, que lo mencionamos al principio, el diluvio en otros países fue un fracaso. No un fracaso, pero no fue el éxito. Lo que pasa es que el diluvio funcionó en Hispanoamérica.
en el momento en que quisieron llevarla al público anglosajón. Y es italiano el musical, Es ¿no? italiano, Es italiano el musical. Y aquí y en Argentina también se puso, si no me equivoco. En Argentina se ha puesto cualquier cantidad de veces y en España también. Entonces yo lo hice en la universidad, imagínense. O sea, no, bueno, el libro es... Shrek, por ejemplo, fue un éxito en Netflix, pero en Londres, pero en Broadway no. Y aquí fracasó completamente. Es lo raro. Y la gente iba a todas las funciones de la película de Shrek y dijeron, claro, es Shrek, se va a llenar. Y teníamos 17 personas. Realmente te llegamos a tener 17 personas. Sí. Entonces ahora lo acabamos de vivir con Vedette y yo siempre te dije, porque aquí el maestro es el causante. Un día en un Starbucks de Insurgentes, hace 10 años me dijo, tú deberías de ser draga. Todavía no estaba el golpe de las dragas de RuPaul. Todavía no llegaba esta ola que apenas está llegando en grande. Todavía no se veía ni siquiera venir. Y te voy a corregir una cosa, Julio, porque yo en ese entonces ni siquiera acuñaba el término de draga. Porque sí, yo te veía y te lo dije desde ese día. Yo habiendo visto en Las Vegas a este hombre que se llama Frank Marino, dije, tú podrías hacer algo así. Tú podrías, porque la diferencia con Francis, a quien tanto quise, respeto, admiro y veneraré, es que Francis era un gran fonomímico, ¿sabes? Y tenía una conexión con el público como pocas personas he visto yo en el escenario. Porque tenía esto guardado a toda proporción con el amor que te tengo y el respeto a Francis. Tiene algo que tú tienes mucho, que es esta manera de conectar, improvisar. Gracias. Y salir adelante. Vámonos, al diablo. Como... ¿Te consta? Fíjate que sí, lo padecí, de hecho. El punto es que sí, la diferencia con Frank Marino era que tú puedes cantar, puedes bailar, puedes actuar, puedes imitar, ¿sabes? O sea, hay una preparación y hay un don que te fue dado y que has trabajado, ¿no? Sí, pero esa fue culpa del maestro. La Lupe nació por el maestro. Y ya en otras entrevistas también lo he mencionado y cómo fue la historia. Cuando todavía ni siquiera era, o sea, para mí era yo vestido de mujer con esta cara, con este tamaño, o sea, cero. Emma Toa ni siquiera era comediante de stand-up y lo viste porque tienes un ojo certero y lo hablamos la Toba y yo. Tienes un ojo clínico y un ojo certero para decir eso funciona, eso sí funciona, este aquí y este tal. Incluso mencionamos la historia de la presentación que hicimos, la función a beneficio, que nos paramos Gaby Albo, Luigi, Vidal, Gloria Toba y yo. Y cuando nos presentaste dijiste las próximas 4 estrellas de la comedia musical en México. Y nos volteamos a ver todos así. Ya nos comprometió bien gacho. Y haciendo un recuento casi nos soltamos llorando porque 10 años después tenías la razón. Hay muchos, somos muchos y hay muchos muy talentosos. Pero ayer acabo de ver a la Gaby Albo en su video ya de estreno. En el reel lo viste que se te hace el ojo así. Veme, estás dos de llorar porque nuestro ya va a llorar. Ver a Gaby Albo en On Your Feet como con el protagonista. Luigi Vidal protagonizando a Aladdin, yo protagonizando y haciendo mi empresa como La Lupe y la Toba ganándose el premio de la Ciudad de México. Tienes un pinche ojo clínico. ¿Qué pondrías tú en este momento? Aparte de Vedette, que es un éxito y regresamos. Porque yo te dije, o sea, yo creo que las dragas es lo de ahorita. Los espectáculos trans, y no me refiero a un nivel género ni sexual, transgresor, de transgresión, de trans, o sea, un poco de todo. Que habla de transición. De transición, que hable de transgredir, de transicionar, de cambiar. Los musicales grandes ya no están funcionando como antes. No todos. Y yo creo que al final tiene que ver también con un poco ¿Quieres un clínico? ¿Qué quieres decir? No, estoy muy bien, estoy muy tranquilo. Mira, ya va a llorar. Lo sostuve bastante bien, pero no me acordaba de esa nota del concierto cuando estaban ustedes 4. Ajá. Sí, está bien padre eso. Y tienes razón, tengo razón, maestro. Yo creo que hay muchas cosas que podrían funcionar. El chiste es qué quieres hacer. Ahora, Manolo Fábregas decía una cosa que yo le he comprado toda la vida. Yo produzco lo que quiero ver. Y muchas veces mis gustos coinciden con el público. Los tuyos. O los de Esa él. es la frase que él de decía. Él. Okay. Yo alguna vez cuestioné directamente a Alejandro Go, ¿y por qué vas a hacer esa obra, Alex? Porque me gusta. Tiene toda la razón. Es mi dinero. ¿Por qué va a venir a hacer algo que no le gusta? O en lo que no cree, ¿no? ¿Por qué Claudio Carrera y yo anhelamos reponer Yo y mi chica? Porque es la obra que nos cambió la vida. Ya está en el tintero. ¿Cuándo será? No sé. Hopefully algún día. Una obra carísima. Porque es, bueno, al mismo, es un cuentote que no puedes contar de manera
surrealista, así en 2 lámparas y en cámara negra. No, hay que hacerla en grande. Calle 42. No voy a decir más, pero Para allá va la pregunta, para allá va la pregunta. Pero al final es eso, ¿no? ¿En qué crees tú? Porque yo creo que si tú crees en algo y juntas a la gente que cree en tu proyecto y a un elenco que energéticamente cree en todo, no sé, me da la impresión que las cosas funcionan de esa manera. Ahora, con todo este bagaje, porque tienes un gran bagaje de cultura, de haber estado en todos los lugares y en todos los escalones y jerarquías. Si tuvieras, quitando vedette, porque somos un éxito, quitando vedette, si tuvieras la infraestructura así de, con una empresa como César que dijimos así de paz, ahí está. La infraestructura, ¿cuál sería la obra que tú traerías? Así que dices, esta quiero poner, yo sé que va a contestar, ya sé. No, porque es que depende, te voy a decir una cosa. El chiste es aquí la pregunta, ¿queremos perder el dinero o no? Porque si me hablas de caprichos, yo tengo 2 obras que siempre he querido montar, que nunca voy a montar, nunca es demasiado tiempo, pero que su raíz, la raíz de producir esas obras implica una inversión cuantiosa. Follies y Mac and Mabel, que son mis 2. Mac and Mabel. Esa sí no me la sabía. Yo pensé que ibas a decir Calle 42. No, Calle ya la hice un poco y la volveremos a hacer. Maybe pronto. No sé. Puede ser. Es que es un musical. Estudien sobre prepárense. todo. Tap, por favor, señores. Tap. Tap. No se puede grabar los taps en todos los musicales. No. Shrek. Pero esos son gustos personales, ¿sabes? De repente yo siento que ahorita, con la generación que está ahorita, si hay que pensar en nos tiene que ir bien, hay que recuperar la lana, no sé qué, mira, fulano está aquí, está también, está no, pero ahorita vas a verla. Yo mañana compraba los derechos de Amor Sin Barreras. ¿En serio? Sí. Pues la van a poner. Y como decía Olivia Bucio, ¿y bien? Ahí es el de este en un teatro que mide un cuarto X. ¿En serio, Amor Sin Barreras? Yo creo que es una gran historia y bien puesta. Acuérdate de mí. ¿La modernizarías? Yo la vi contigo. Fue lo primero que vi tuyo dirigiendo en la UR. Es de las mejores cosas que yo he visto. No porque estés aquí sentado, no porque una de las protagonistas es como mi hermana, Rubí Mendoza Chávez, Rubí de Monterrey. Y fue de esas obras que yo dije, uy, porque me salí, hubiera hecho esa materia para que me hubieran dejado estar. Espectacular. Pero ¿tú crees que en esta época, Amor Sin Barreras? Yo te quiero lo que me digas, ¿eh? Mira, lo que pasa es que la historia es poderosísima. Es para toda la vida. ¿No? Sí, es para toda la vida. Sí. Y yo creo que sabiéndola dirigir al público nuevo y haciendo los ajustes que hay que hacerle, yo creo que podría. O sea, ¿la modernizarías un poco? No. Modernizar para mí es como sacar de contexto y eso nunca lo haría. Amor Sin Barreras hay que hacerla en la época donde está escrita, en el lugar donde está escrito. No haría esta versión de eran los de Polanco contra los de Iztapalapa, ¿no? O sea, no. Reggaetoneros contra bailarines de ballet. Exacto, claro. Eso. Sí hay, maestro. ¿Y cuál sería tu tu Dreamcast? No lo voy a decir. Hay una. Yo te tengo una. Yo creo que Anita la hemos mencionado mucho en este programa. ¿Sabes? Anita, el otro me dijo, ya no estoy en edad. No me importa. Pero creo que Gloria Toba sería la mejor Anita del universo. Sí, la verdad. ¿Y tienes una María? No Perroni, otra María. Van Kels tampoco. Por ahí algún día platicamos. ¿Con quién? Melissa Barreras. ¡Ay, la Melchus! ¿En serio? ¡Ay, Melissa Barrera! ¡Ay! Si no sabe usted, tiene que saber quién es Melissa Barrera. Por favor, vaya y búsquela ahorita que está triunfando muchísimo. Y aparte, esa es cabrona, es bonita, está preparada, es talentosa y tiene un carácter, le deja la chingada, es bien divertida. Oye, sí. Se fijan, tiene un ojo. Si lo llegas a hacer, me muero. No, entonces no lo voy a hacer. Porque ¿quieres para el otro? No, quiero que viva muchos años. Hay muchas cosas que podemos hacer. Yo pensé que me quería para Tony por mi tono rubio de cabellera. ¿Cómo se llama el otro? No. El novio de Anita, el hermano de María. Bernardo. Puedo audicionar para ese. Ándale, audiciona. Porque si de la edad de Gloria Toba puede, ¿por qué no voy a poder yo? Si ella es mayor que yo. Exacto. Yo, por ejemplo, con mentira avión. Yo, por ejemplo, ahorita, yo creo mucho
y pasó ahora en Vedette. Yo le apuesto mucho a todo lo que tenga dragas. Desde Priscilla, las reinas del desierto, Kinky Boots, hay otra, o todo lo que... Pero fíjate, voy a diferir en una cosa contigo. Creo que las dragas que están en su momento. Pero las dragas, ¿quieres ir a ver una historia de contada por o quieres irte a pasar bien? Yo prefiero un espectáculo. Aparte estoy hablando de esto para hacerle promoción, maestro. Porque la verdad, eso pasó. Creo que eso fue el éxito que yo sentí en Vedette. Que venía todo este bagaje y todo esto que a ti te gusta de lo clásico, de la comedia musical. Y cuando metiste a la Lupe ahí... Y ojo, no es comedia musical, es show. Es Las Vegas. Show. Es el Old Vintage Show de Las Vegas de Anne Margaret, de Linda Carter, de Debbie Reynolds, de Liza Minnelli, ¿no? Linda Carter, la Mujer Maravilla, tenía uno de los shows más impresionantes. Vaya, ¿sabes quién era invitado en el show de Linda Carter? ¿Quién? Kiss. ¿En serio? Sí, claro. ¿La Wonder Woman? La Wonder Woman. Es que es de Chihuahua, puro talento. Es de Chihuahua. A la Wonder Woman yo la vi en Londres cuando mi hermano vivía allá, haciendo Mama Morton en Chicago. Espectacular. Guapísima. ¿Sabías tu mamá eso? De Linda Carter, no, mi mamá no sabe ni qué estamos hablando. La perdimos hace 45 minutos. ¿Cómo vamos a perder a todos ustedes si no paramos este programa ya? No, ya nada más, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Lana. El otro día decía un amigo, ¿para qué marchamos lo del INE? Marchemos contra el SAT. Sí. Que nos dejen de fregar. No, no es cierto. La inflación. Bueno, me hace falta muchas cosas. Ya me quiero retirar. Yo me estoy retirando hace un par de años. Yo hace 10 años te conozco, te estás retirando. Ya me cansé. Ya me quiero retirar. Sí, ya me quiero ir a mi casa en Campeche. No eres de los que se quiere poner su escuela. Ya la tuviste, pero no te gustaría tener una escuela y cerrar así, escuela Oscar Carapia. Ni de pinches bromas. ¿En serio? No, ¿Por qué? Es un pedo. No, me encanta. Lo que más disfruto hoy, noviembre del 2022, es dar clase. 100%. Pero no quisiera tener una escuela ni en drogas. No. Te voy a decir por qué. Porque a la escuela va quien se inscribe. For good. Porque show business, ¿no? Y hay que hacer de eso un negocio. Yo prefiero mis cursos y soy tan piqui que hago así de, ¿tú vas a tomar el curso? No, tú no. Ya no hay cupo. A mí me gusta darle clases a la gente que le interesa tomar mi clase. No por mí, por una preparación, por una materia, por una habilidad nueva, ¿sabes? Sí. Me faltan hacer muchas obras que quisiera yo hacer, pero, y el otro día lo dije, voy a hacer un impasse en mi carrera teatral para volver al cabaret y todo eso, y otra vez me está jalando el teatro. Entonces estoy actualmente en The Prom, ¿no? En este repechaje. El repechaje. Del Prom. Parece ser que viene otro proyecto de teatro para mí el año que entra. Dilo, porque esto va como para enero o febrero. No se puede, no se voy puede. A decir absolutamente nada porque el plato a la boca se cae en la sopa. Pero, y si no, también ahí viene el regreso de Vedette, que viene por todo lo alto, sí. Literal, piso 25. Pero pero sobre todo creo que me hace falta ver crecer a gente que quiero dejar bien colocada y entonces ahí voy. Ok. ¿Sabes? 2 últimas cosas antes de irnos. De todo este mundo en el que has vivido, de toda esta gente con la que has trabajado, ¿qué es algo que no soportas, con lo que no toleras, no comulgas? ¿Qué es lo que, ahora sí que nada más este pedacito, qué es lo que no te gusta de esta industria? O de la gente de esta industria. Del público. No vas a estar hablando de los... No, en general, y voy a decir una cosa muy tonta, a lo mejor porque es muy banal. No banal, sino muy general. No tolero la estupidez humana. La estupidez humana me parece una pérdida de tiempo y la gente estúpida de facto, real, me parece que estorba. ¿Hay gente con la que no volverías a trabajar? Sí, por supuesto. ¿Nombres? No. 50. Nomás una cayó, no mató, nadie quiere caer. No, pero es que te voy a decir una cosa, porque no sabes si vas a volver a trabajar. Ay, o sea, yo entre esos nombres te podría decir el de una persona que no diré. Me decía, en mi vida vuelvo a trabajar con una persona y en aplauso tengo que volver a trabajar con ella. ¿Por qué la 3 contra Verónica Castro? No. Ojalá pudiera volver a trabajar con ella. Yo siempre lo digo, ya en todos los programas lo he dicho, un coreógrafo americano que tú y yo conocemos. James Kelly, no vuelvo. Para las nuevas generaciones, con toda esta experiencia que tienes, con toda la gente que trabajas, porque el maestro Carapia siempre se vuelve como no el papá,
Te vuelves como la tía pedera. Eres como la tía pedota, pedera, la que permite, pero te cuida, pero te abre la puerta en la noche, pero es la que te espera a las 4 de la mañana. Esa es el maestro Karapia. Y para reclamarte. No para esperarte por buena onda, si llegaste a las 4. Ajá, es el que te cuida, la verdad. Haces familia, tienes ese talento. Aparte de todo lo que sabes hacer, tienes un gran talento para hacer familia. ¿Tú qué le dirías a esta gente nueva? ¿O qué le aconsejarías o qué les dirías si se quieren dedicar, deja todo el teatro musical, al show business? ¿Qué les dejas tú? Que sea su última opción. Porque yo creo profundamente que no tienes por qué dedicarte al show business. Y hay muchas opciones en esta vida con cuál ser feliz y salir adelante. Pero si no puedes respirar sin hacer esto, es porque sí tenías que estar aquí. Y hay muy poca gente que le pasa eso. Porque hacer el show business y tener followers y salir en la tele y hacer comerciales, pues está bien. Hay mucha gente que lo hace y lo hace bien. Pero hay muy poca gente que yo veo y que digo, no podría haber hecho otra cosa más en su vida. Y con esa gente es con la que yo quiero trabajar. Con estas palabras te quiero. Gracias. No sabes lo agradecido que estoy porque realmente en este momento de mi vida ya tengo, y siempre lo digo, mi empresa. Encontré a la Lupe, me encontré como artista y a veces me encuentro como un buen ser humano cuando platico contigo. Me doy cuenta y digo, no, sí soy buen ser humano. Sí, según Karapia, sí soy. Ha sido un gran maestro, una gran guía, un gran amigo, un gran compañero de trabajo porque de todo hemos hecho. Bendito Dios, te lo agradezco. Esto va a llegar muy lejos y espero que estés ahí siempre. Y ahí vamos juntos todos. Ahí vamos todos de la manita, ¿verdad? Somos una gran familia y gracias por encabezar y ser gran parte de esa cabecita de flecha en mi carrera. Gracias por los jalones de oreja, los empujones y por hace 10 años haberme dicho, tú podrías ser draga, te saldría rete bonito. Yo así de ocurrente, así de, ¿no se te habrá ocurrido? Gracias por ponerme mi primera peluca, mi primer vestido, que lo tengo guardado ya en el todavía. Gracias por los primeros zapatos. Gracias por transformarme en el artista que me has transformado. Gracias. De todo me echan la culpa a mí. Pero ya lo traían. Esto es La Chirinola. Si le gustó, suscríbase. Vamos a seguir con más entrevistas. El gran honor de esta noche y mi hermoso invitado, el maestro Karapia. Nos vemos. Gracias. Yo soy la Jules y el maestro Karapia en La Chirinola. No nos pare el hocico. Le podemos seguir y seguir y seguir. Yo.